placer estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. El tema que hoy traemos para conversar, para aprender, para profundizar y que usted tenga todos los elementos y forme su propio juicio, es un tema que ha estado en las últimas semanas sobre el tapete y que debemos de comprender qué es lo que sucede con algo a lo cual llamamos ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Definitivamente para el país muchos dicen, bueno, las huelgas, las calles, las obstrucciones. Para otros es ese derecho a no estar de acuerdo con aquellas cosas que consideran abusivas, como lo han sido muchas en la historia. Recordemos otrora, cuando la gente trabajaba 14, 15, 16 horas y producto de una huelga, usted y yo pues tenemos horarios de 8 horas y algunas de las garantías más importantes se suscitan en este marco. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy con la presencia de don Alejandro Barahona Kruger, politólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida, don Claudio Alpizar Otoya, también politólogo. Buenas noches. Recibimos también a don Ronald Gutiérrez, de Socios BSD, asesores jurídicos, y a don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. Con ellos vamos a profundizar en este tema. Como es común, siempre dejamos un par de minutos para que cada uno de las personas que aquí se encuentran puedan hacer su contextualización y su valoración de esta, por lo menos en el tema de esta ley. A mí me impresiona porque inicialmente dice que serán ilegales las huelgas políticas. ¿Cómo entendemos esto? Voy a empezar tal vez con don Claudio Alpizar, que siempre dice que la política hay que usarla con P mayúscula. ¿Cómo entendemos este nuevo proyecto o esta ley ya sobre la seguridad jurídica de las huelgas, Carlos? Pienso primero que en esa frase a que hacer referencia es una frase que tiene un sesgo casi contradictorio, antipolítico, porque para empezar todos los movimientos sociales, si el ser humano es un son politicón, si es por naturaleza político, todos los movimientos sociales tienen un gran carácter de política, y la política es la lucha por el poder. Entonces, de alguna manera, hay un sesgo, hay una equivocación a plantearle el nombre, y con mucha frecuencia lo plantea en diferentes escenarios, en el sentido de que en la Asamblea Legislativa los diputados se referían a obstruir las huelgas políticas, y en el fondo lo que denotaban era un poco el intento de tratar de acallar los movimientos sociales. Ciertamente los movimientos sociales, cuando hay injusticia, no los puede detener la ley, y lo vemos en muchas latitudes, inclusive en Costa Rica lo hemos visto, cuando las injusticias, cuando la molestia ciudadana logra en puntos de indignación mayúsculos una confluencia para luchar por un objetivo en común, y ahí no hay una reglamentación que pueda evitar la cercanía de los ciudadanos contra un gobierno que pueda ser opresor, contra un gobierno que esté quitando garantías sociales, contra un gobierno que se nota como injusto. Hay países en el mundo que le permiten las huelgas a los sectores públicos y privados. En Costa Rica, los sindicatos en su mayoría, a excepción de la ANEP, que ha trabajado mucho por tener sindicatos privados, la mayoría de los sindicatos se dan en el sector público. Entonces, eso también provoca un sesgo en el ciudadano de pensar que el derecho a huelga es un derecho que le pertenece a los sindicatos, cuando está establecido en la OIT que es un derecho del trabajador. Los sindicatos son agrupaciones que le permiten a esos gremios de trabajadores levantarse en forma conjunta contra algo que puedan considerar como injusto o por una lucha gremial. Pero pensar que el derecho a huelga no le compete a todos los trabajadores públicos y privados, a todos aquellos que aún sin existir una organización formal puedan agruparse en una institución para levantarse contra la opresión o la injusticia, no tiene ningún asidero en nuestro país, y por eso el nombre siempre me sonó bastante ridículo cuando se hablaba de evitar las huelgas políticas, porque en el fondo todas lo son. Alejandro, tu criterio sobre esta ley. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que cuando hablamos de política pública hablamos tanto de intereses como también de grupos. Y entonces aquí hay dos visiones que creo que ha
tratado de succionar a nuestra ciudadanía en torno a si se está de acuerdo o si se está en contra. Y sobre eso, otra vez un tema que polarice la sociedad y, por supuesto, el proceso de toma de decisiones, lo cual no ayuda en una sociedad democrática como la nuestra, porque en lugar de tender puentes, lo aísla. Y yo aquí creo que hay, digamos, dos posiciones que podríamos resumir: los que están a favor de esa regulación, que probablemente son aquellas personas que se han sentido perjudicadas históricamente por algunas de las medidas que a veces acompañan las huelgas, como son bloqueos, suspensión de servicios públicos, pero y que por supuesto entonces dentro de eso afecta otros derechos humanos, como es el del libre tránsito. Y el otro grupo, diría yo, que es el que está en contra, no solamente porque limita el derecho a manifestarse, a utilizar instrumentos para de alguna manera poder exponer sus puntos de vista y convocar al diálogo y la negociación, sino porque también tenemos que recordar que dentro de nuestro devenir histórico los movimientos sociales, dentro de ellos los sindicales, han contribuido de manera muy importante en esos equilibrios, en esas balanzas de poder que ha habido a nivel interno. Y eso me llama muchísimo la atención en épocas donde, hay que decirlo, muchas de las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, en lugar de ejercer una oposición democrática y, por qué no decirlo, progresista en términos del contexto y la región, parecieran más ocupados por manifestar o por demostrar su voluntad o su vocación de poder. Y eso me parece preocupante porque tiende entonces a los diferentes grupos políticos a centrarse en una visión que limita las posibilidades de compensar la participación si no aprovechan los espacios de diálogo, negociación. Esos espacios son los que hoy día básicamente no los vemos en términos sociales y que muchas veces son los que impulsan a diferentes sectores a manifestarse. Don Albino. Bueno, muchas gracias. Primero, estamos en el año número 100, porque fue en 1919 que la jornada de 8 horas ingresó a la legislación costarricense. Y fue producto de huelgas, de unas huelgas de los trabajadores y los sindicatos de la época, ¿verdad? Para que tengamos eso bien presente. 2, esta ley es una vendetta política, es una revancha. Esta ley para nosotros, como dice el pueblo, es una sacada de clavo de esta clase política tradicional que abandonó, en nuestro criterio, principios filosóficos, políticos e ideológicos del bien común y adoptó lo que llamamos la agenda neoliberal de organizar un país. Es decir, para mí, Carlos Ricardo Benavides, Pedro Muñoz, Yorleni León, Víctor Morales Mora, el mismo Carlos Alvarado, tienen una afinidad ideológica total en este momento. Los principios socialdemócratas están en el cajón de la basura, los principios socialcristianos por igual, ¿verdad? Y todo lo que es la promoción del bien común y la inclusión social fueron relegados. Entonces, yo creo que en esa visión que ellos tienen faltan más medidas de ajuste, ¿verdad? Faltan más medidas para ordenar la sociedad en función de esa visión, valga la redundancia, de facilitar la concentración de la riqueza al máximo, reducir al mínimo el papel del Estado, ¿verdad? Abaratar el salario, fomentar ojalá el mayor número de desempleo para que ese salario caiga por exceso de oferta, ¿verdad? Y llevar a los empleados públicos achatando la diferencia salarial entre el sector público y el sector privado para que todos estén en el mínimo posible. Eso es como, esta ley es profundamente ideológica, ¿verdad? Esta ley es profundamente ideológica, ¿verdad? Aparte, bueno, todos los procedimientos que se derivan de ella que hacen inviable, prácticamente hacen inviable invocar esta ley para ir a una huelga. Lo que pasa es que las huelgas son fenómenos sociales, como lo dijo don Claudio, y nada las va a detener si la causa es justa y tiene buen apoyo. Vamos a entrar ahora a hablar de si esta ley los dejó tan amarrados como dice usted, sí, y es tan inviable. Don Ronald. Muchas gracias. Yo quisiera compartir dos reflexiones iniciales que nos permiten contextualizar el tema. Uno, la huelga es un derecho fundamental y así está reconocido en nuestra Constitución Política. Pero desde la misma Constitución Política se establece que la huelga y su ejercicio va a poder estar sujeta a una serie de limitaciones que tienen que ser definidas por ley. Las condiciones o limitaciones para el ejercicio de la huelga no es algo nuevo.
no es algo que viene con esta ley. Históricamente Costa Rica ha tenido una serie de condiciones para el ejercicio de la huelga. Tanto es así que la reforma procesal laboral que inauguramos el 25 de julio del año 2017, es decir, es bastante reciente, ya incorporaba un capítulo específico con una serie de disposiciones para el ejercicio de la huelga. Sin embargo, y aquí viene una segunda reflexión, debemos recordar que la huelga de los 89 días que arrancó en septiembre del año 2018 y que afectó una serie de servicios y demás, nos demostró o dejó en evidencia que lo que recién acabábamos de aprobar en la reforma procesal laboral no fue suficiente. Y entonces, por lo menos el análisis que hemos hecho de nuestro lado es que mediante esta ley se procura que esos vacíos que quedaron evidenciados, incluso donde hay movimientos de huelga que todavía hoy, más de un año después, no sabemos si fueron o son legales o ilegales, deben resolverse. Entonces, esta iniciativa, esta ley, creemos que sí viene a generar una serie de aspectos de relevancia para que el ejercicio de la huelga siga manteniéndose como un derecho fundamental, pero procurando su equilibrio con una serie también de otros derechos fundamentales de la ciudadanía, como el acceso a la salud, entre otros. Son dos reflexiones que consideramos de importancia para efectos de contextualizar el tema. Me voy a una pausa y ahorita regresamos con más y comenzamos a profundizar. Dice don Albino, esto es una revancha, se argumenta, no se le puede decir a las huelgas políticas que no, porque todo es político, así que vamos a empezar a profundizar en este tema que hoy tratamos sobre análisis de la ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. Ya venimos con más. Continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando o haciendo un análisis de la ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos. Voy a arrancar un momentito con don Albino. Don Albino, usted decía en el segmento anterior, esto es una revancha política. Sí, es una vez. Pero me quedo con una duda de algo que decía Alejandro también. ¿Se le fue la mano a los sindicatos con esas marchas que bloqueaban todo? ¿Se le fue la mano? ¿No hubo ese cuidado tanto así que el mismo pueblo se hastió y dijo, hombre, qué dicha que salió esa ley, que cuando uno la lee prácticamente va cercenando todo lo que uno está acostumbrado a hacer? ¿No se les fue la mano? Se lo contesto a la inversa. Después de un año de entrada en vigencia de esa ley, mucha gente entendió que los sindicatos teníamos razón. O sea, el impacto en el bolsillo de tantas personas, del IVA exactamente, en el cierre de negocios, de microempresas, ¿verdad? En los despidos, solo 11,000 despidos, dijo la Cámara de la Construcción, generó el IVA en la actividad de ellos. O sea, a nosotros nos dieron la razón, La huelga duró tantos meses o tantos días como el gobierno quiso que durara. Recuerde muy bien que los sindicatos nos procuramos una propuesta alternativa a ese proyecto de ley. Recuerde que hubo intentonas de negociación y el gobierno, Carlos Alvarado, fanáticamente, dogmáticamente, se negó a cualquier posibilidad de que usted esa ley le quitara una coma, ¿verdad? Entonces, me parece que yo creo que ellos intencionalmente dejaron a ver hasta dónde se agotaba la paciencia de la gente. Y aquí yo tengo que decirlo. Ustedes cayeron en... si lo plantea así, ustedes cayeron en una trampa. Puede ser. Aquí hay matrices mediáticas venenosamente antisindicales, ¿verdad? Es que aquí, digamos, hay cierta prensa que en este país es militante ideológica. Eso no se puede negar, ¿verdad? Aquí la prensa o cierta prensa no es una transmisión objetiva de la realidad. No, aquí hay una prensa ideológica, ¿verdad? Y si usted me permite en su programa, yo puedo dar nombres, ¿verdad? Es decir, todos sabemos el papel ideológico del periódico La Nación, ¿verdad? O de Telenoticias de Canal 7, tirando línea para que el sistema político adopte ciertas decisiones de política pública, ¿verdad? Entonces, la huelga se desarrolló con una gran adversidad, ¿verdad? Probablemente no pudimos explicar bien el fenómeno del IVA en ese momento,
¿verdad? Porque ahora sí todo el mundo lo siente, el fenómeno del IVA, ¿verdad? Se siente mucho en el sector público porque la huelga partió de esas matrices ideológicas que decía que en el sector público todo el mundo ganaba más de $1 millón de pesos, lo cual no era cierto, ¿verdad? Es decir, en el sector público se ha golpeado muchísimo con esa ley a gente que está en estos momentos con salarios muy similares a los del sector privado, y le puedo mencionar el salario de los cuerpos policiales, o le puedo mencionar el salario de los vigilantes de escuelas, o le puedo mencionar Claudio el salario decía, de las señoras de los Encinares. Sí, Claudio decía hace algunos programas de que existió todo un proceso, toda una campaña de desprestigio para el servidor público. Sí, hay una guerra que han montado. Yo quiero hacer análisis político porque aquí tenemos un versado abogado y no voy a competir yo con él que sabe más de leyes que yo. Yo quisiera hacer el análisis político. La sociedad es una lucha de poder constante. Ese poder se da desde la institución más pequeña de la sociedad, que es la familia. La lucha entre un matrimonio para establecerse por 20 o 50 años es una lucha que inicia desde el primer día que se casan las dos personas y van cediendo, y en la medida que va cediendo la esposa y el esposo, la armonía entre ellos y los hijos empiezan a aparecer. Igual pasa en una sociedad. ¿Cuándo hay una huelga? Cuando hay insatisfacción de alguna de las partes. Hay gobiernos que han pasado sin huelgas. Hay gobiernos que han tenido la oportunidad de tener gente que tiene capacidad de negociación, gente que tiene conciencia social, y se llega a arreglos. Pero han habido actores políticos, y entre ellos podría dar 2 nombres para que vean que son de ideologías diferentes: Otón Solís y Otto Guevara. En la Asamblea Legislativa pasada, ellos se empeñaron de pasarle una factura por el paquete fiscal al sector público. Y paralelamente con la situación económica, que en el sector privado la mayoría de los costarricenses devengan salarios inferiores, sobre todo aquellos que no son profesionales, empiezan a sentir un grado de envidia, un grado de molestia a que el servidor público es mejor pagado y tiene mejores beneficios. Ciertos servidores públicos. Ciertos servidores públicos. Tienen mejores salarios, ¿verdad? Aunque no tengan títulos, tienen mejores salarios que en el sector privado. En el sector privado, pues los salarios muy buenos son de los cuerpos más de dirección superior, los buenos salarios. Pero en ese marco de esa lucha hay una molestia de la gente que está en el sector privado, no hablemos de los jerarcas, en relación a los servicios que viene brindando el sector público. Entonces se acrecienta no solamente con la molestia que hay alrededor de los salarios, sino que también se fortalece con que los servicios públicos que está recibiendo la clase media costarricense y la clase baja costarricense no son prontos y no son cumplidos y no son de calidad. Entonces, en una actividad hace algunos días alguien me preguntaba a mí ¿por qué hubo tanto apoyo para la huelga del combo del ICE y no en esta ocasión, en la última que hubo, la de los 90 por cierto, días? nada más recordar que la huelga del combo del ICE duró 17 días y se hizo en la ilegalidad. Sí, cierto. Pero tuvo un apoyo ciudadano. ¿Por qué se dio? Porque tal vez a ese momento no estaba tan embotada la gente de los malos servicios que vienen dándose en el sector público. Que eso es una alta responsabilidad de los funcionarios públicos, de los funcionarios de gobierno, que no exigen mayor potencia, un mejor servicio para el ciudadano. Pero paralelo Y a la eso, limitación de recursos, por supuesto, ¿verdad? Que pero no vemos paralelo, eso, porque a veces te pueden, si no te dan el chocolate, Bueno, ¿cómo se llama? Ahí podríamos si no hay decir cacao mucho de chocolate. Sí, si no hay cacao pero, de pero fíjense que ahora que Elvira hacía relación 1920, que fue la huelga por las 8 horas en la ley. Por las 8 horas. Esa ley, esa huelga que fue nacional, se generó desde la gente más humilde y terminó beneficiando todo el país con una jornada laboral, que vos arrancaste el programa hablando de la jornada laboral de 8 horas. Bueno, eso fue a razón de una huelga y fue en beneficio de todos los costarricenses. Allá en los años 50, cuando don Luis Alberto Monge propone el aguinaldo que hoy disfrutamos todos los costarricenses, el presidente Mario Echandi y unos grupos muy poderosos se oponían a que esa ley que había sido aprobada en la Asamblea Legislativa pasara, y estaban hasta dispuestos el presidente Echandi a vetarla, y no fue hasta que no hubo una huelga que no se generó ese beneficio para todos los costarricenses. Entonces, el problema que yo percibo es que primero, aquí hay algo que a mí me parece que es fundamental. El modelo económico que venimos desarrollando desde hace varias décadas no coincide con los principios democráticos.
Hay un choque entre los principios democráticos de apertura, de tener paciencia, porque en democracia las cosas no son tan rápidas, y el modelo económico está exigiendo una velocidad que solo se puede brindar en un gobierno autoritario, en un gobierno donde no hay una institucionalidad. Y entonces, de alguna manera, desde la Asamblea Legislativa, algunos actores le están facilitando a muchos que priman ese modelo económico para que ese modelo económico tenga la velocidad que está requiriendo dentro del cuento del milagrismo del mercado. Perdón. Sí, yo quería aportar lo siguiente. Lo que pasa es que a nivel ciudadano y de los sectores, ese modelo que se está impulsando no está trayendo beneficios a la mayoría. Hoy día está aumentando la desigualdad o las desigualdades, para no hablar solo de la desigualdad económica, y precisamente el plan fiscal, que fue lo que de alguna manera detona este tema que estamos ahora analizando sobre esta nueva ley, era advirtiendo precisamente las implicaciones que el plan fiscal iba a tener en la calidad de vida que tengo que darle la razón a Albino. Ciertamente en este año, a un ritmo de entre 5 y 10 empresas cerrando cada día, mucho más que la generación del empleo, y entendiendo que hay una gran diferencia entre la economía doméstica, el mercado local, y efectivamente las zonas francas y de perfeccionamiento activo, que es la que el Estado permanentemente está alimentando a través de los medios de comunicación, genera empleo. ¿A dónde quiero un poco ir? Tenemos un déficit fiscal, que la gran pregunta es de quién era la principal responsabilidad. Tenemos una propuesta de plan fiscal y aquí viene un cortocircuito. No hay capacidad de liderazgo democrático, de diálogo con diversos sectores. Y eso es lo que detona en ese momento a las manifestaciones. Ciertamente aquí hay que decir lo siguiente: a estas alturas, tan derecho humano es la protesta como el libre tránsito, como el acceso a servicios básicos. Este es un elemento que, por supuesto, retoma. Esa es la duda que me queda, si esta ley al final está en el punto centro o lanzó la pelota hacia otro lado. Sí, porque yo quería decir algo más. Sí, solo para efectos de complementar acá lo que estamos conversando. El derecho al trabajo es un derecho social, tiene que ver con personas al fin y al cabo. Sin embargo, tenemos que procurar poner en la balanza el ejercicio de esos derechos dentro del mundo del derecho laboral. ¿Qué es lo que estaba sucediendo a nivel país y tratando acá de sumar elementos? Teníamos algunos movimientos de huelga que tal vez estaban entendiendo la huelga como un fin en sí mismo, cuando en varios sectores pacíficamente podemos decir y reconocer que la huelga es un medio para lograr resolver una serie de situaciones que distancian en algunas ocasiones al patrono y a los trabajadores. Pero cuando la huelga la entendemos como un fin por sí solo y mantener la huelga porque mantener la huelga, entonces ahí es donde empieza a darse alguna situación de disgusto a nivel social también en cuanto a las condiciones en las que se ejerce la huelga. Entonces, ¿qué estábamos enfrentando como país? Bueno, una legislación que, por ejemplo, no nos decía al país si un movimiento de huelga indefinido era legal o ilegal. Y esa incertidumbre, esa inseguridad no es sana ni para los trabajadores, ni para el empleador, ni para la ciudadanía como tal. Estábamos enfrentando movimientos de huelga que tal vez estaban afectando otros derechos fundamentales y además con la legislación previa a esta reforma se mantenía el pago del salario, pagándose el salario también con fondos públicos. Y ese es un aspecto de mucho cuidado que ahora podemos conversar. Entonces, ahí es donde se genera una serie de preocupaciones porque la legislación previa a esta reforma generaba movimientos de huelga, si se quiere decir así, indefinidos en el tiempo y con reglas bastante más favorables en algunos casos para quienes ejercían el movimiento de huelga que para otros sectores. Usted me está dando pie, voy a ir a una pausa para volver específicamente para hablar si al final, un poquito lo que decía Alejandro, en esa balanza de tratar de procurar que no existieran ese tipo de abusos, nos fuimos completamente hacia el otro lado, cuando nos dicen, señores, si la huelga no es declarada legal, a usted le quitamos el salario, o sea, ¿quién va a ir a huelga? ¿Verdad? Los frijoles. O te dicen la huelga es permitida fuera de sus horarios laborales. Eso no es huelga. Entonces eso no es huelga. Eso no es huelga. Vamos a ir a una pausa y vamos a ver si al final esta ley nos lleva al otro extremo. Ya venimos con más.
Bien, continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando de la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Yo hace unos segmentos le decía a don Albino que para mucha gente a los movimientos sindicales se les fue la mano, se les pasó la mano, ¿verdad? Y que esta ley llega prácticamente a cercenar, ¿verdad?, todos esos espacios que tenía, ¿verdad?, y bloques de personas, como le decía Alejandro, dicen por dicha vamos a poder transitar, ¿verdad? Pero también, lo decía Ronald, al final, o lo conversaba antes de ir a corte, al final, con esta ley, en esta ley del péndulo, de tratar de llegar al centro preciso, se nos fue las manos, se nos pasó para el otro lado, porque prácticamente no se permite ninguna huelga. Permítame recordar algo, y se lo digo porque estuve ahí. Esto se pudo evitar desde que se estaba tramitando la reforma procesal laboral. Y un individuo que bloqueó cualquier regulación de la huelga en los servicios esenciales fue Carlos Ricardo Benavides, siendo ministro de la presidencia de Laura Chinchilla. ¿Verdad? Él fue el más envenenado opositor de la reforma procesal laboral y de que hubiera regulación en la huelga en los servicios esenciales, porque era admitir que podía haber huelga en los servicios esenciales si los sindicatos le garantizaban servicios mínimos a la población en esos servicios esenciales y mediando un plan presentado ante un juez. Vea la maravilla de regulación que iba a haber. Y Carlos Ricardo, en su odio antisindical, para mí padece eso, evitó y logró que Laura Chinchilla vetara la ley. Fue hasta que llegó Luis Guillermo Solís Rivera, que siempre se lo reconoceré, se comió la bronca y le quitó el veto a la ley, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, quiero conectarme con lo que dijo don Alejandro, es el tema de la desigualdad o las desigualdades. Aquí quieren encubrir eso, y las manifestaciones que se han dado, si quiere con excesos o sin excesos, todas las que se han venido dando y las que se van a dar pese a esa ley, tienen que ver con las desigualdades, que usted sabe, están en estos momentos en el centro del debate en el planeta. Incluso en el Foro Económico Mundial de Davos, que está teniendo por lugar estos días, el mismo fundador, un tipo de apellido Schwab, algo así, dijo que el capitalismo, tal y como está en este momento, ya no es sostenible. Porque el centro del problema está en las desigualdades, y Costa Rica no tenía eso. Costa Rica no tuvo ese drama de las desigualdades como lo está teniendo ahora. Y tercero, efectivamente, esa ley, así como está, prácticamente es inviable, porque usted la prohibió en el 90% de los servicios públicos, y en el 10% donde usted deja que se dé huelga, usted dice que se le rebaja desde el primer día. Entonces, además dice que las huelgas por políticas públicas que impacten económico socialmente a los trabajadores durarán 48 horas. ¿Y qué vamos a hacer cuando Veamos el segundo paquete esto. fiscal? Porque están fraguando un segundo paquete fiscal porque este no alcanzó, ustedes lo saben bien. Pero en esto que hay decía, leyes como la de usura que podrían resolver. en esto que decía Albino, y que yo antes lo planteaba de otra forma, pero lo que voy a decir es lo mismo. Costa Rica se desarrolla dentro del marco de lo que es una democracia social. Eso lo he repetido muchas veces. Y hoy lo que está primando es una democracia economicista. O sea, primero pensamos en los incos y después pensamos en los derechos de las personas. Eso es lo que está sucediendo hoy en Costa Rica. Claro, pero usted usted es politólogo, sí. Y usted ha visto que, por ejemplo, cuando llegamos a la segunda ronda, los candidatos fueron topados por grupos económicos y tomados, y al final ganar a uno, ganar al otro, iban a pero los grupos económicos estaban más concentrados a favor de Fabricio Alvarado, pero después lograron meterse en el gobierno de Carlos Alvarado, porque Carlos Alvarado rechazaba este modelo, pero parece que tiene más fuerza para implementarlo. Pero yo no me quiero desviar del tema de las huelgas. Hay una mala lectura del ciudadano de pensar que huelga es sinónimo de bloqueo. Son dos cosas diferentes. Pero vos lo planteabas muy bien, Alejandro. La huelga, la huelga sí, pero... Ahí yo le digo, es un error. Pero vea que interesante, porque el ciudadano está pensando que los bloqueos se acabaron con esta huelga, y es falso. Incluso porque los campesinos en forma independiente no son asalariados del gobierno, pueden hacer bloqueos. Los transportistas pueden hacer bloqueos. Los estudiantes pueden hacer bloqueos. Los agricultores. Lo que se está evitando es que los funcionarios públicos
hagan bloqueos. Ahora voy a esto. Huelga también le preocupa al ciudadano. El país que tiene más huelgas en el mundo es Alemania, una potencia económica. La tercera, y la mayoría de las huelgas que se desarrollan en Alemania son en el sector privado, no en el sector público. Y la huelga se desarrolla en Alemania porque el crecimiento económico alemán es tan alto, tan bueno, que las huelgas se generan porque los empleados públicos y privados quieren, ok, estamos creciendo, nuestra economía está mejor. Bueno, señores empresarios, pero nosotros también queremos la parte nuestra. No todo es para un cierto sector y para que la desigualdad sea creciente, que es lo que decía ahora Albino en buena forma. O sea, estamos en un nivel de desigualdad que se va a acrecentar independientemente con molestia ciudadana y con huelgas, aunque esa ley exista. Don Claudio, ahora que usted menciona el tema de las manifestaciones y demás, es muy interesante porque con esta ley incluso se introduce el Código de Trabajo, que es evidentemente una ley que en principio regula figuras propias del derecho del trabajo, y ahora vamos a tener regulación específica sobre el tema de las marchas y manifestaciones. Ahora con la reforma que se introduce el artículo 371 del Código de Trabajo, dice que expresamente todas estas disposiciones que estamos aprobando en materia de huelga no se van a aplicar para todo lo que tiene que ver con manifestaciones, marchas y demás, bajo el entendido de que se realizan en horas que no son parte de la jornada laboral. Entonces, esto es importante porque de algún modo podría ser que malentendamos la figura de la huelga. Por eso, pero para hacerlo en la mañana tienen que ser todos los guardas que estuvieron de noche. Bueno, es que justamente, y aquí hay un aspecto importante, recordemos que incluso a nivel de la Organización Internacional del Trabajo se ha entendido que cada país tiene la potestad de regular el ejercicio de la huelga de acuerdo a sus particularidades, de acuerdo a su realidad. Entonces, en este momento puntual, con la coyuntura país que estamos hablando, el legislador opta por decir, bueno, vamos a permitir la huelga en una serie de servicios, incluso se habilitan clasificaciones de servicios públicos que hoy no tenemos regulados. Por ejemplo, se regula todo el tema de educación que antes no teníamos regulado. No, se reguló todo. Todo se reguló. Se prohibió todo. Sí. Muchísimo respeto, se prohibió todo. Sí, Don Albino, yo ahí discrepo Yo sé, igual con el mismo respeto, sí. porque podemos hablar de tres clasificaciones. Una primera clasificación que ahora sí entendemos como servicios públicos esenciales, donde se habla de una prohibición para el ejercicio de huelga. Se habilita una segunda clasificación, que son los servicios de importancia trascendental para el Estado, donde se regulan temas que, por ejemplo, tienen que ver con la administración de justicia, lo cual parece ser un tema muy válido. Recordemos que en pero julio disculpe, del año don René, sacaron el tema de administración de justicia porque está la cuarta, les digo que público, cometían un error, entonces hicieron una trampa en el reglamento legislativo y se guardaron la administración de justicia para, ya lo anunció Yorleni León, voy a mandar un proyectito aparte para el Poder Judicial. Veamos qué va a pasar con ese proyecto. Lo sacaron. Pero el texto como tal, por lo menos ya identifica la administración de justicia como un servicio de importancia trascendental. Eso no lo tenemos regulado hasta el momento, y entonces tenemos una huelga sin resolverse en definitivo, que fue la que afectó los servicios, ustedes recordarán, de medicatura forense, la entrega de cuerpos y demás, en julio del año 2017. Entonces, esos elementos son de destacar. Y del tema de educación... Te hago yo la pregunta, me paso del lado de Alan. ¿Vos crees que con esta ley, la ineficiencia que tiene nuestro Estado en ejecutar las leyes y lo que le corresponde, como por ejemplo cuando es prohibido hacer un bloqueo y no se deshace el bloqueo, que con esta ley todo eso que vos estás diciendo se va a sanar? No necesariamente, y recordemos que hay un precedente bastante reciente del año anterior donde la Sala Constitucional le hace un recordatorio al Estado de que cuando hay bloqueo en carretera, por la razón que sea, debe actuar y tomar las medidas respectivas. Para eso no necesitábamos una ley sobre huelgas, estamos de acuerdo con eso, pero lo que sí creemos que es de destacar, y en el análisis que por lo menos yo realizo, es que tenemos una ley que viene a regular una serie de aspectos que con la legislación que teníamos de previo no teníamos regulados. Bueno, yo lo que creo es que bien, tenemos una ley y le pusimos en la lucha ley mordaza, porque efectivamente hace inviable la expresión callejera de la protesta social. La va a hacer inviable desde el punto de vista de la legalidad, no desde el punto de vista social, porque reitero, no lo va a impedir. Sí, déjeme ir a una pausa. Sí, y voy señor. a arrancar con Alejandro, que me levantó la mano varias veces y no le pude dar el uso de la palabra. Ya venimos con más.
mientras estaba en la pausa comercial, la verdad que aquí surgen un par de conceptos que me parecieron interesantes. Quiero como revisar todo ese proceso que debe que hacer para llegar a una huelga, pero creo que este tema me va a tocar traer nuevamente a mis invitados porque no me está alcanzando. Estamos haciendo solo casi que un análisis político de la coyuntura y no hemos podido entrar a todas esas fases. Pero Alejandro decía, el sartén cambió de lado, o sea, el mango del sartén cambió de lado. La presión que antes tenían los movimientos sindicales por alargar el proceso para motivar una negociación con el gobierno, aquí pasa a la inversa. Aquí es el gobierno, que en este caso es el patrono del sector público, el que no solamente limita los tiempos, sino que al final de cuentas pasa de una politización de la huelga a una legalización de la huelga. O sea, en otras palabras, el trabajador tiene que pedir permiso para irse a huelga y solo en asuntos que tienen que ver con su, digamos, labor. Su relación laboral. Claro. Pero aquí viene el componente que a mí también me parece preocupante. Le pone un plazo máximo de 48 horas a la huelga que llaman política, contra como política si pública. Todas las huelgas no fueran políticas, contra políticas públicas. ¿Eso qué implica? Eso implica también que al final no solamente los sindicatos se debilitan, sino la ciudadanía también. ¿Por qué? Porque al final el movimiento nacional de manifestación, ya no estoy hablando de bloqueos, de manifestación se nutre en buena medida de los sindicatos. Ya sabemos que en nuestro país prácticamente no hay huelgas en el sector privado, a diferencia de Alemania, sino en el sector público, y con esto se viene a debilitar eso. Y esto tiene que ver con un elemento que a mí me parece importante. La prolongación de la huelga evidencia desde mi perspectiva la incapacidad o la falta de liderazgo de los políticos para usar los instrumentos que ya existen para negociar, y por el otro lado también ese proceso de negociación debería efectivamente plantearse desde la elaboración de política pública, no cuando el proyecto ya está listo para ser votado, no, una política pública integral. Desde los primeros pasos se consulta con los sectores que tienen un interés o una afectación y se trata de ir buscando esos equilibrios. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno tiende a ser, por lo general, el que debería buscar los equilibrios. Sí. En este caso, perdió los equilibrios. Sí, claro, pero además vea la trampa. El listado de servicios públicos donde no se puede hacer huelga es como del 90%, digamos. Solo quedan dos servicios públicos donde se puede hacer huelga, digamos educación por unos días y municipales por unos días menos todavía. Pero aún así, en estos dos donde se permite hacer huelga, el rebajo va desde el primer día. Entonces, ¿cuál es la huelga contra manifestación, contra políticas públicas que vos vas a hacer, por Dios santo? Es imposible, a no ser que efectivamente la fuerza social rompa esa ley, como yo creo que va a suceder. Pero en estricta aplicación de esa ley, prácticamente no vas a poder tener ninguna manifestación de protesta contra política pública, porque, repito, los dos servicios que la pueden hacer esa huelga, que quedaron autorizados con esos días, saben que le rebajan del primer día. Sí. Un par de comentarios. Sin lugar a dudas, independientemente de esta ley nueva sobre huelgas, yo creo que un gran tema que tiene que resolver Costa Rica es el diálogo social. No puede ser, ahí estoy de acuerdo con usted. Puede ser que judicialicemos todo, pero tampoco podemos tener todo resuelto en las calles. Eso es importante de verificar, diálogo social. 2, no perdamos de vista que la legislación no solo resuelve todo mediante la huelga. Hay otros mecanismos alternos para la resolución de los conflictos en el marco de las relaciones laborales. Lo sabemos bien, la experiencia, el mismo Ministerio de Trabajo ahora con la reforma procesal laboral facilitando mucho la labor de acercamiento entre patronos y trabajadores mediante conciliaciones incluso masivas, colectivas. Tenemos otras vías para resolver el conflicto laboral. Y relacionado con el tema salarios, que se está mencionando mucho y que sin lugar a dudas podemos profundizar en cualquier otro momento, en otro espacio, Costa Rica tenía que decidir si mantenía una legislación que permitía el pago de salarios o bien aplicaba lo que muchas otras legislaciones a nivel mundial tienen, y es entender lo siguiente: el salario es lo que se recibe por el cumplimiento de las labores. Si no hay cumplimiento de las labores, porque entonces lo que tenemos es una pausa del contrato laboral, el contrato laboral durante el movimiento de huelga está en pausa porque no hay labores, entonces desaparece, al no haber labores, la obligación principal del empleador, que es el pago del salario. Claro, pero es interesante en eso, Albino, porque es que yo me iba a referir a eso, realmente lo hablaba fuera de micrófonos con Alan.
La OIT reconoció ese paso de Costa Rica de sostener el salario como una evolución en los derechos del trabajador. Ahí va yo. No como una involución, que vos lo planteabas ahora. Sí, y ahora sí. que Alejandro hablaba también del tema y que es experto en temas de derechos humanos, cuando nos hablan de derechos humanos de segundo, de tercero, de cuarto, de quinta generación, pues efectivamente esa labor que venía haciendo Costa Rica, pagando el derecho a los trabajadores, o sea, pagándole su salario, aún estando en huelga, es un beneficio de una legislación todavía de mayor calado, de mayor profundidad social. Ahora, ¿por qué había que suspenderlo? Sí, sí. Por la ineficiencia, yo te lo planteaba antes, por eso te hacía la pregunta. Pero vean. La ineficiencia del Estado nuestro de accionar en lo administrativo hace imposible la toma de decisiones, porque vos decías al principio, es que el Código de Trabajo recién aprobado en el 2007 no fue suficiente. Correcto. ¿Para quién no fue suficiente? Porque pudiera ser que nunca va a ser suficiente para ciertos intereses. Yo voy a eso, vean. La reforma procesal laboral se tramitó durante 17 años. Y lo digo con conocimiento de causa porque creo que don Ronald sabe que básicamente a nivel sindical fue sobre las espaldas de ANEP que se sacó esta legislación, ¿verdad? Fue aplaudida por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. A Costa Rica le aplaudieron por dar este salto gigantesco con este desarrollo del derecho laboral, de la posibilidad de hacer huelga, ¿verdad? Con salario hasta que se demostrara que era ilegal y el retorno inmediato. Fue, y lo digo y me hago responsable de lo que voy a decir, fue la OIT Costa Rica que recibió enormes presiones políticas. La OIT Costa Rica que empezó a zafarle la tabla a un elogio de la OIT internacional. Y nosotros vamos a presentar esa queja. Vamos a presentar esa queja contra los funcionarios de OIT en Costa Rica, una española y un salvadoreño, que cedieron a las presiones políticas, ¿verdad?, para decir eso, de que era casi que una rareza, ¿verdad?, un exotismo tico en su legislación laboral reconocer el salario en huelga, por favor. Es que en eso, Ronald, Alejandro, Albino y Alan, el único factor de producción que tiene el empleado es el trabajo. O sea, las cámaras empresariales son sindicatos, son grupos que se aglutinan para defender intereses, pero no requieren ellos de hacer huelgas porque eso los perjudica, pero sí pueden parar la inversión, promover el desempleo, sí tienen otros elementos para presionar a los gobernantes de turno, no ocupan ir a huelga. En cambio, el trabajador, como no tiene recursos económicos, como no tiene tierra, su único fundamental factor de trabajo, factor de producción es el trabajo. Entonces, esa ley, al momento de querer quitarles el salario, cuando están siendo perjudicados de alguna manera, o de muchas maneras, lo que está haciéndoles cállese, porque ese único factor suyo está en riesgo. Es que entonces me lleva a esto. De una otra manera, ¿privatizamos con esto el sector público? Porque lo dejamos, como me decía mi mamá hace muchos años, ¿verdad?, cuando uno se portaba mal, estaba muy chiquitillo, ¿verdad? Chiquillo malcriado, cállese. Lo igualamos, Alan. Yo creo que al final lo que se trata es de homogenizar. Pero vamos hacia eso, nos llevan hacia eso. Yo no quiero perder la siguiente perspectiva en el cierre también del programa. Es que desde mi perspectiva, este proyecto, igual que la resolución de la Sala Constitucional de limitar a la ciudadanía la convocatoria de un referéndum constitucional, para mí taponea la voluntad popular, ya no solo de los sectores, sino de la ciudadanía en el mismo derecho de la manifestación. Y esto es muy alarmante de una perspectiva de nuestra paz. Pero yo le sumo a esto. Recordemos lo que está pasando regionalmente dentro del subcontinente latinoamericano. Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. Y yo me agregaría también en esa lógica a Puerto Rico, Haití, Honduras. Entonces, ¿hacia Argentina. dónde voy? Este proyecto, en el momento en que se aprueba, da la espalda completamente a lo que está pasando en el resto de América Latina, en el cual deberíamos estar extrayendo las lecciones aprendidas y generando los espacios de diálogo y encuentro, especialmente en una democracia para no calentar la olla de presión. Claro, que no tiene ejército además. Entonces, que para liberar un poco la presión en términos de esa olla, necesita esos espacios de diálogo y encuentro, para lo cual el liderazgo democrático político está haciendo muchísimo más. Gracias. Don Alan, el análisis sociopolítico, ustedes son los expertos. Desde el punto de vista jurídico, yo sí quisiera, para efectos de cierre del programa, hacer ver lo siguiente. Me toca a mí también. Para ningún trabajador,
para ningún patrono público o privado, ni para la ciudadanía, es correcto que vivamos con dudas como ¿estoy obligado a irme a huelga o no estoy obligado a irme a huelga? Porque eran llamadas que recibíamos. Yo quiero dejar la huelga, ¿puedo dejar la huelga? ¿Puedo salir del país estando en huelga o no puedo salir del país estando en huelga? ¿Me pueden obligar a manifestarme o yo puedo ingresar a mi centro de trabajo? ¿Qué va a pasar con mi salario? Esas eran las dudas frecuentes durante los 89 días del movimiento de huelga del año 2018. Y hoy todavía, año y medio después, seguimos sin resoluciones judiciales en firme sobre eso. Entonces, el proyecto puede ser mejorable en muchos aspectos, pero sí consideramos que hay aspectos de resaltar. Ahora hablábamos en un corte que, por ejemplo, si los plazos de este proyecto se cumplen, los procesos de calificación de una huelga, sea legal o ilegal con sus respectivas consecuencias, ya no vamos a tener movimientos sin calificar año y medio después. En principio, en 2 semanas van a estar calificados y eso entonces sí viene a generar seguridad jurídica. El tema de saber si vamos a poder hacer huelga contra política pública o no, que no está regulado hoy en nuestro Código de Trabajo, por lo menos ahí hay un avance para saber bajo qué condiciones. Entonces, como país, puede ser un sistema mejorable, por supuesto hay que fortalecer el diálogo social, pero como país era sí necesario hacer ajustes en la legislación. La apuesta de nosotros es la segunda parte de esto, es el escenario internacional, del cual podríamos hablar, si usted me honra, en un segundo momento, ¿verdad? Que es los procesos que nosotros vamos a abrir en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, se van a abrir 2 procesos para este país muy relevantes, muy importantes, que podrían tener los mismos resultados que tuvo el proceso de fertilización in vitro y los mismos resultados que tuvo el proceso del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Entonces, el país para ustedes no todo está dicho con eso. Por supuesto que no. Desde el punto de vista de la lucha social, jamás, ¿verdad? Y desde el punto de vista del derecho internacional, es una amplia alameda que se nos abrió y que la vamos a usar al máximo. Yo quisiera agregarle, para terminar con algo, agregarle algo complementario a lo que dijo Alejandro. Nuestro colega Giovanni Sartori decía que a él no le preocupaba la máquina, la democracia, que sentía que se puede ir ajustando. Lo que le preocupaba eran los maquinistas. Y no hay la menor duda que hoy, en nuestro país, los maquinistas, quienes están en el Poder Ejecutivo y los que están en la Asamblea Legislativa, no son muy malos maquinistas para esa máquina que es la democracia, porque no dan los espacios, porque no intercambian y porque creen que desde la ley pueden acallar las molestias ciudadanas. Le voy nada más es un indicio de lo que pasó en el 2018. Era presidente de la Asamblea Legislativa Carolina Hidalgo y ella prohibió el ingreso de dirigentes sindicales a las instalaciones legislativas. Impresionante. En mi país nunca yo había visto eso. Los dirigentes sindicales éramos como terroristas y no podíamos ingresar a las instalaciones del Parlamento. Don Albino, en breve, porque me quedan 30 segundos. ¿Hay un mea culpa en ustedes? Porque al final, de una u otra manera, la sociedad les cobra bloqueos, entradas a la caja y todo lo demás. ¿Hay un razonamiento que dice, deberíamos de haber cuidado un poquito más la forma? Yo pienso que eso no es de recibo. Yo pienso que el mea culpa aquí es fundamentalmente de un gobierno terco, fundamentalista, sordo políticamente, se burlaba de la propuesta sindical en todo momento. Me parece que esta huelga duró tantos días como el gobierno de Carlos Alvarado quiso que durara. Entonces mordieron el anzuelo. Probablemente. Muchas gracias a mis invitados. Claramente me está diciendo mi productora Bielka Valenciano que no podemos dejar esto hasta aquí, sino que tendremos otra reunión, otro programa en donde estaremos sentados, ahora sí analizando ya un poquito también esos pormenores de la legalidad de las cosas que hablaba don Ronald. Los principios sociales han sido relegados, dijo uno de ustedes al arranque, pareciera la socialdemocracia, el social cristianismo, escogen y están siendo absorbidos por la parte económica. No, están siendo absorbidos por el social cretinismo. Mucho cretino que se define como pues yo creo que están huérfanos. Hoy en día la socialdemocracia y el socialcristianismo están huérfanos. Bien, vamos a analizar a profundidad estos temas en otro programa. Gracias a mis invitados. Dios bendiga sus hogares.